Ahora sí. ¿Cómo va, gente? Chavito querido, ¿cómo va? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Uy, qué lindo ese fondo, Fran. Está lindo el día. No te estoy escuchando, no te estoy escuchando. ¿No ¿Vos me escuchás a mí? escuchás? A ver, yo te escucho. A ver, ¿la gente lo escucha, Tránsito? Yo solo no lo escucho. ¿Cómo vamos? Buenas a todos. ¿La gente a mí me escucha bien? Bueno, hay que ver si lo recuperamos a Fran. ¿A mí se me fue el audio o sigue estando bien? ¿Se me escucha lejos? A ver, ahí, Fran. A ver, ¿Ahora me escuchás? no te escucho, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? A ver, espera, Hola, hola, hola. voy a auricular. ¿Ahora me A ver, si- escuchás? a ver, a ver. Hola, hola, hola. Yo te escucho. Ahí te escucho, ¿eh? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Escucho perfecto. ¿Me escuchás vos? Sí, perfecto. Mirá el quilombo que hice. Está todo Para, bien. Está todo bien. ahora sí, es que tenemos que jugar a ser técnicos de estudio, ¿viste? Ahora de repente. Sí, no tenemos los pods esos inalámbricos. Claro, me falta la cucarachita también, que me vayan diciendo, ya está Franci del otro lado. Bueno, ¿Cómo ¿cómo andas, estás, Pablo? genio? Yo la verdad Bien, que muy muy bien, bien. no tan bien como vos, que podés disfrutar de ese Mm, hermoso verde, está bueno, está lindo el día sos un hoy. agraciado. Viste que Muy parece que a agradecido. propósito que en la cuarentena los mejores días se los guardamos para la cuarentena. Y bueno, el otoño siempre es así en Buenos Aires, es mi época favorita. Hermoso, Sí, sí, hermoso. sí. Fresco y soleado. Ese es el Bueno, mejor. ¿cómo te trata la cuarentena, Francis? Bien, tranquilo, estoy acá. Hice la mejor inversión de mi vida hace unos años, que es comprar un gimnasio. Sí. Y nunca imaginé que le iba a disfrutar tanto. Así que bien acá con mi hijo y él también le encanta entrenar, así que la pasamos bien y tranquilo, ¿no? Tranquilos y esperando que esto pase y que la gente se mejore también, ¿no? Los que están mal, pobres. Muy Pero bien, bueno, acá muy bien. estamos. Bueno, la misma idea también, sí, esperemos que la gente que esté mal pueda salir de ahí y que puedan encontrarle la vuelta a la gente que está en cuarentena, como yo que estoy en un oso ambiente que estoy caminando por las paredes hace un mes ya. Pero bueno, igual tengo kettlebells, tengo un par de cositas, así que tengo Ah, bueno, libros, me llegaron libros bueno. nuevos, así que estamos bien. Bueno, para que veas lo descontracturado que es la charla y la línea de charlas que venimos manejando, Ajá. te voy a arrancar con una primera pregunta que hicieron algunos de los chicos, me pareció copada, que para descontracturar bien del todo es, ¿qué hubieses estudiado si no estudiabas nutrición? ¿Lo tenés en Bien. claro eso? Educación física.
Directamente, ¿no? Sí, es una de mis grandes frustraciones, ¿no? O digamos, cosas que me arrepiento, ¿no? No haber estudiado educación física. Claro que no es lo Y, mismo haber hecho cursos y cosas y leído y sigo tomando cursos porque me encanta, pero, viste, el profesorado está bueno. ¿sabés que, Fran, ahí vos comentaste como que yo hice curso y todo? Pues yo te iba a decir, perdón, vos tenés bastante idea de cómo entrenar la fuerza, inclusive mucho más que recibidos de profe de educación física. Entonces la pregunta que te voy a hacer, referida a la nutrición, que yo no tengo ni idea de cómo es ahí, es, ¿qué onda el ámbito formal y no formal? ¿Puede alguien recibirse de nutricionista sin estar actualizado en pos de bajar una buena línea? ¿O es necesario hacer esa parte académica? Por lo menos en entrenamiento, quizás hay gente muy capacitada que fue aprendiendo de forma no formal, con cursos y demás. ¿Se puede dar lo mismo en nutrición? ¿Recomendás que todos hagan la carrera? ¿Qué puedes contar al respecto? Em, bueno, yo tuve ese dilema cuando ya tenía 25 años porque yo era licenciado en economía, trabajaba en empresas de Mirá, ese economista. dato no lo tienen todos. Después hablamos de Sí, economía, entonces. y, oh, y ¿cómo es? Y me encantaba la nutrición y era mi pasión y el entrenamiento y esto, entonces me metí a hacerlo y me di cuenta que no me alcanzaba con cursos de nutrición, que realmente estaba en un déficit importante y decidí empezar la carrera tardíamente. Me terminé recibiendo a los 30 y pico de años, pero Mirá la verdad vos. que fue una de las mejores inversiones que hice en mi vida y no me arrepiento. Y, y como es, lamentablemente en nutrición, no sé en educación física, tal vez sí en educación Sí, física también, pero sí, sí, también. en nutrición yo te diría hasta mitad camino o un tercio del camino hacia profesiones como kinesiología, como medicina, y esas profesiones realmente tienen que estudiar porque si no el potencial de daño es grande. O sea, por ejemplo, si yo tengo que operarme de un tumor del cerebro o ir a un dentista, quiero que haya hecho la carrera y que haya aprobado, ¿sí? Claro. Ingeniería también, si voy a cruzar un puente, quiero que lo haya hecho un ingeniero. Ahora, el problema de nutrición, el problema de nutrición es que uno parece mucho más simple de lo que es al principio y uno, como es, me pasó a mí antes de estudiarlo y entiendo que le pase a gente, cree que realmente lo puede manejar y viene una especie de efecto Dunning-Kruger de que, esto yo lo manejo, ¿verdad? Y empiezan y muchas veces pueden hacer bastantes cosas, pero tarde o temprano se manda una cagada muy importante y pueden dañar a la gente. Hay otro problema con la nutrición, es que, por ejemplo, si vos en educación física prescribiste mal un ejercicio, Sí, es probable que en el momento se lesiona, me duele la espalda, y listo, te diste cuenta. ¿Se entiende? O si un médico administra un medicamento mal, lo podés tener rechaza el cuerpo. claro, un shock anafiláctico y es peligroso. ¿Se entiende? Es inmediato el efecto de la mala praxis. En nutrición, vos vas a estar recomendando algo nocivo y el daño se verá dentro de 30 o 40 años. Ese es el tema. Claro, es más silencioso, longitudinal. Exacto, entonces hay mucha gente que, eh, qué sé yo, prueba cosas y lo asocia a una mejor estética, como que está mejor de salud o de rendimiento, lo que sea, por lo que sea, o por la razón que sea. Se sintió bien o lo que sea, pero tal vez de acá a 30 años está tapando sus arterias, ese tipo de cosas. Entonces ese es el problema, el desfasaje de tiempo que hay entre la acción y el efecto, digamos, nocivo si es que hay. Bueno, tengo miles de millones de preguntas. Vamos a ver qué nos entran en una hora. Pero todas Dale. así un tanto divertidas y curiosas. Por ejemplo, a mí me pasó, y me pasa, desde el punto de vista de entrenamiento, a ver si podemos trazar un paralelismo,
que mucha gente toma por normal cosas que no son normales. Como por ejemplo, es normal, me han dicho muchos boxeadores, que me duele la espalda después del segundo round. Y tipo, no es normal que te duele la espalda del segundo round. Vamos a ver qué es lo que tenés, claro. Hay algo que tenés que hay que corregirlo en pos de que no te pase más. Y de esas puedo contar muchas. En el punto de vista de alimentación, puede pasar que diga, pero yo siempre me siento pesado después de desayunar o algo así, y que en realidad no sea tan normal. Hay una... Sí, puede pasar, sí, pero hay una diferencia entre sensaciones nutricionales o de hinchado de panza y el efecto que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, si hay una persona que tiene constipación, ¿sí? Porque está haciendo una alimentación con muy poca fibra, por ejemplo, ¿está bien? Sí. Entonces, la recomendación es empezar a comer un poco más de fibra. Las recomendaciones oficiales son 38 gramos de fibra por día, comer más fruta, verdura, etcétera, etcétera. En un principio te vas a sentir hinchado y mal, e incómodo, y tal vez tengas una ligera diarrea, ¿se entiende? Sí. Hasta que se genera la adaptación, o la gente que empieza a comer legumbres, lentejas o porotos o esto que el otro, tiene que ir de a poquito, porque si va de un shock de uno a otro, esto me pasó por ejemplo en una pretemporada de fútbol, que veía que los jugadores venían de la vacación, de comer todo chatarra, lo que sea, unos kilitos arriba, y empezamos, las primeras veces empecé los menúes, ya del día 1 en la pretemporada, con, qué sé yo, 30, 40 gramos de fibra, con frutas, 4 frutas por día, 2 ensaladas o sal al bar por día, ¿sí? Cosas más integrales. Y empezaron, la primera semana, los primeros 3, 4 días tenían bastante diarrea, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que había que ir más de a poquito, ¿sí? Claro. Así que es interesante lo que preguntaste, muy, muy interesante. Porque aparte, el fenómeno de que tiene a veces la nutrición, que es ese que vos comentaste, que es algo rarísimo, que si vos vas hacia un cambio, por más que ese cambio sea bueno, tu cuerpo lo puede rechazar primordialmente. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, no levantes peso con la espalda doblada, y de repente le digo, mira, corregí la postura, no es que le va a empezar a doler la espalda porque él corrigió lo que está haciendo, ¿me explico? Pero en nutrición puede pasar que, pese a que el cambio sea positivo, igual tu cuerpo lo rechaza en un principio. Es rarísimo eso. Sí, es raro y confunde, ¿sí? ¿Y cómo es? Es parte del problema que hay en nutrición y lo que la gente siente. O por ejemplo, qué sé yo, que una chica que entrena recreacionalmente y quiere bajar grasa y empieza a comer comidas saludables, ¿sí? Y también siente la panza hinchada. En cambio, cambia a una dieta, por ejemplo, cetogénica con muy poca fibra y se siente mucho más chato. Nosotros usamos la cetogénica, por ejemplo, para bajar, o dietas bajas en residuos, sin fibra, para bajar medio a 1 kilo de volumen intestinal en deportes de categoría de peso. Y eso se hace los últimos días antes del pesaje. Claro. No como algo saludable, sino como una estrategia de disminuir el peso de agua, ¿sí? Para dar la categoría. Pero la sensación es que se te achata la panza y te sentís más flaco. Entonces, y volvés a comer fibra o volvés a comer hidratos, subís agua y glucógeno muscular, el intestino aumenta su volumen por la fibra que absorbe agua, y eso es bueno porque te hace ir de cuerpo, ¿sí? Claro. O sea, cagás bien. Que es importante. Y blandito, que no te rasques. ¿Entiendes? Entonces, pero eso lo ven como algo negativo. No. ¿Sí? Exactamente. A mí me pasa, por ahí yo ya lo hablé con Guedes un momento y me dijo, vos tenés que calmarte porque estoy estudiando kinesiología ahora y en kinesiología como que prima la salud. Ya estoy en 3er año. Y entonces yo acostumbrado a estas adaptaciones de los deportistas, cada vez que vos decís, no sé, determinada cantidad de milimoles de lactato está mal, dieta cetogénica en bioquímica te echan. Es como que no tienen la capacidad de entender la adaptación positiva del deportista. O como vos decís, que lo utilices como mera estrategia nutricional para, en este caso, dar con la categoría. ¿Cómo te llevas vos cuando por ahí, desde el ámbito formal, bajan una línea
que vos sabés que ya no es así. Bueno, ¿Cómo llegas a esa impotencia? em, al principio o sea, yo hace 5 años que compré un celular por primera vez y empecé a meterme en redes Como sociales. 5 años. Sí, sí, antes me lo rehusaba. No tenía celular, no tenía redes sociales, nada. Era qué sé yo. Una persona feliz. Estoy feliz ahora. Me parece fantástico esto. Mirá lo que estamos haciendo, ¿no? Espectacular, esto es espectacular, Esto sí, es es verdad. buenísimo. Y cuando empecé a ver en redes sociales, o sea, alguien subía algo con respecto al rendimiento deportivo, y desde el rubro de salud, la gente que estaba en el ámbito de salud lo criticaba de arriba abajo. O, por ejemplo, qué sé yo, Asker Jokenbroek, una eminencia en Sí. nutrición deportiva, hablaba de la cantidad de hidratos de carbono refinados, procesados, que consumía un triatleta durante un triatlón Ironman. Porque si come fruta y estas fibras, empieza a Claro, vomitar. Entonces tiene que usar tal cual. geles, gomitas, bebida deportiva, azúcares, todas estas cosas refinadas que no son saludables. Entonces yo veía que la gente que de la carrera de nutrición, en la cual yo me formé con un énfasis en salud y en el hospital y lo clínico, era, era un sacrilegio eso. Claro, a Y eso iba. después había otro ámbito, el ámbito de la estética corporal, ¿viste? Fisicoculturismo, fitness, eh, y algunas personas de CrossFit también que se preocupan mucho, hacen CrossFit por estética más que por rendimiento o lo que sea, y no me parece mal. También pusieron el grito en el cielo, como que era terrible eso. Que, ¿cómo que un hidrato de carbono refinado? ¿Sí? Y ahí me di cuenta, ahí empecé a ver a entender el contexto. Y empecé a ver que había tres contextos muy diferentes. Contexto de salud, contexto de rendimiento deportivo y contexto de estética corporal. Puede ser que haya sido uno de los primeros en compartir ese diagrama de Venn. Claro, yo hice ese diagrama de Venn y sí, hay una personaje famoso que es el mejor elogio, el plagio. El plagio es el mejor elogio, pero está todo bien. Eh, y, y como es, y por ejemplo, el hidrato de carbono refinado no es para salud, no es para estética, pero es indispensable para rendimiento, ¿sí? Y una dieta cetogénica eh, puede tener utilidad para algunas personas, en algunas situaciones, por algún tiempo. Lo mismo que una dieta vegana, una dieta mediterránea, una dieta hiperproteica, una dieta zona, una dieta paleo, lo que sea. ¿Se entiende? Sí, sí, tal Entonces, cual. el problema es que estas son todas herramientas, como siempre digo, como carpintería, y hay gente que se enamora del serrucho o del martillo y quiere aplicar eso a todo, ¿sí? No, todo el mundo tiene que ser cetogénico, todo el Sí, mundo tiene que ser tal paleo. cual. Y después hay mucha, en el ámbito del fitness, donde estamos, hay mucha ortorexia. Gente que, qué sé yo, están preocupados por, qué sé yo, eh, que un triatleta coma gomitas o que un nadador tome leche chocolatada, ¿viste? Y pará, flaco, ¿viste? Sí, me ha pasado mucho de trabajar con algunos profesionales que bajan y pasa lo mismo en entrenamiento, por eso es interesante la charla de trazar el Ah, paralelismo. Y de que cuando contame. vos bajás o bajás algo directamente y no tenés en cuenta al deportista, te perdés un montón de matices. Por ejemplo, me ha pasado a una tenista laburar con un nutricionista y que no le permitan, por ejemplo, la leche chocolatada. Entonces era como que un 99% de las cosas cubría y era lo único que le pedía. Entonces yo creo que uno, más allá de que confía en sus principios teóricos y demás, y en su experiencia, tiene que tener cierta plasticidad con lo que tolera la persona o el deportista. ¿Vos qué pensás ahí? ¿O hay que ser Sí, estricto? no, estricto únicamente en una situación crítica, por ejemplo, deportes que realmente tienen que limar 1,5 kilos de peso. Claro. De categoría, de Claro, deporte ¿viste? de categoría. Ahí hay que ser estricto, ¿viste? He trabajado con boxeadores que iban a pelear a Estados Unidos por no sé cuánto dinero, este que el otro, y a la noche no querían dejar el medio tetra de vino, ¿viste?
Y Claro. ahí te tenés que poner estricto, flaco. Si no das el peso, se va todo este año de preparación se va al tacho. Sí, Eh, sí, lo veo mucho. hay que ser estricto ahí, ¿sí? Y ahí se trabaja de manera cuantitativa, pesando los alimentos y siendo obse. Después, bueno, en un recreacional que hace 3 veces por semana, qué sé yo, se puede trabajar cualitativamente, ¿viste? No, deja el combo de McDonald's y comete una ensalada Claro, completa, ¿se entiende? claro. Son contextos y son situaciones y hay deportistas que requieren ser mucho más estrictos y otros que no. Claro, podríamos por ahí dejar eso de ser estricto para los deportes de categoría de peso, quizás, y el otro poder tener cierta cintura. Claro, fútbol puede tener mucho más Claro, cintura. fútbol, tenis, vóley, Sí, tal tenis cual. también, exactamente. Comparto. Bueno, y voy con otra cosa. Recién nombraste un par de dietas y así como también pasa en el entrenamiento, o sea, hay distintas metodologías y se quiere trazar un paralelismo con la nutrición. Y no sé, por ejemplo, el 5x5 o los métodos Wender o las rutinas alemanas, búlgaras, soviéticas. Yo pruebo todo antes Ajá. de dárselo a mis deportistas. Absolutamente todo lo que yo bajo antes lo practiqué porque quiero saber cuál es la percepción del esfuerzo, cuáles son las dolencias y cuáles son las adaptaciones positivas. Ahora, en tu caso, con las rutinas, yo lo sé, contar el resto, te manejas similar. Con las dietas. Con las dietas, perdón. Sí, a mí me terminé estudiando nutrición porque vivía probando dietas y me divertía, ¿viste? Ayunos, dietas cetogénicas, dietas proteicas, dietas veganas, la paleo dieta, me divirtió muchísimo la paleo hace como 15 años y de hecho hice un congreso de la paleo trayendo 2 antropólogas y todo, Muy con un groso. grupo de 12 fanáticos o locos y estuvimos unos meses haciendo la paleo. Qué sé yo, como vos dices con las rutinas, ¿no? Para ponerte un poco en la piel del tema. Bueno, y después, hay un cuadro que vos hiciste, que ya te lo mencioné varias veces, que a mí me encanta, que es como de todas las dietas y como lo que dicen por qué funciona y en realidad por qué funciona. Contame un Ah, poquito de esa ah, bajada de línea práctica que tenés, que me encanta. bueno, es un poco referido al- a los beneficios que te puede dar bajar de peso cuando estás gordo. Y eso si estás un pasado de peso para un deporte como fútbol, básquet o lo que sea, si bajas 2 3 kilos, realmente se nota en tu rendimiento. Entonces puede haber beneficios de, cuando uno tiene un sobrepeso, bajar unos kilos. Entonces muchas veces la gente, hay deportes que no gastan tantas calorías, como el básquetbol o ciertos puestos en fútbol, o incluso a veces en tenis, o estos deportes que no gastan tantas calorías, donde el atleta, bueno, está comiendo chatarra o procesados o en exceso, o lo que sea, mucha pizza, milanesa, lo que sea, y llega a unos kilos más de sobrepeso. Entonces, en esas situaciones, el bajar esos kilos realmente le mejora el rendimiento, ¿sí? Ahora, la mayoría de las dietas que hay de moda son dietas hipocalóricas que te hacen bajar de peso, Claro. ¿sí? Funcionan a corto plazo porque te hacen bajar de peso. Entonces, cuando bajan ese peso, y el peso lo bajan haciendo la dieta libre de gluten, la dieta paleo, la dieta vegana, la, la busqué, la del italiano lo que sea, como es, mejoran el rendimiento, se sienten mejor, y, pero por supuesto la gente le atribuye esa mejoría a la dieta y no al hecho de dejar de comer lo que le hacía mal. Claro. O, Técnicamente se llama beneficios por omisión. La frase correcta es beneficios por omisión. Yo lo llamé la deja de comer boludeces diet. está bien, son las dos válidas. Claro, es como que yo diga, no sé, imagínate que el tipo está saliendo a correr todos los días y tiene sobrepeso y tiene los ligamentos de rodilla comprometidos. Entonces dices, Ajá. voy a arrancar yoga. Y no sabes que bien me siento porque hice yoga. No, te sentí bien Exacto. porque dejaste de salir a correr. Claro, es Exacto. exactamente lo mismo. Bueno, y ahora siguiendo un poquito, quiero hablar un poquitito de vos, nada más un poquito de vos.
y porque hiciste algo que me pareció muy groso, que es una experiencia terrible, que algo pudimos charlar, pero que me cuentes lo que estuviste haciendo en Nueva York y la posibilidad que tuviste de estar ahí en el campo de juego y demás para la gente, que esas cosas son vivencias hermosas. Pese a que no te guste viajar, creo que vale la pena. Sí, no, la verdad que soy un gran agradecido, un lujo que te llamen de un deporte como fútbol americano, eh, un equipo profesional para ver, básicamente lo que querían ver era cómo mejorar el proceso de selección de los reclutas nuevos, ¿no? En, en- Cuando salen de Lo la que- universidad hay 320 de los mejores atletas universitarios de 21 o 22 años que hacen lo que se llama un combine, que es una serie de pruebas físicas, de aptitud física, etcétera, etcétera, y ahí es donde los equipos Los seleccionan sus, selecciono. claro, y Como el draft. básicamente, ¿cómo? El draft, es el draft, sí. Y básicamente lo que querían era mejorar el proceso de selección, sobre todo en algunos puestos claves como los linebackers, que se llaman linieros, los grandotes, y ¿cómo es? Lo que estaba sucediendo es que estaban eligiéndolos por peso y estatura, y, y tenían, si bien tienen que tener más grasa corporal, pero se estaban equivocando en las estructuras, en los esqueletos, y, y terminaban siendo linieros con mucha estatura y mucha grasa corporal y no suficiente músculo, ¿sí? Entonces no funcionaba bien. Ese es uno de los aspectos. El otro de los aspectos era ver si se podía trabajar en mejorar disminuir o predecir lesiones y sobre todo predecir cuánto más músculo pueden lograr. Claro, Porque como hay, ver cuánto se puede soportar con la estructura ósea que tiene exacto, cada uno. exacto. Y es lo que me fascina y vengo estudiando hace 20 años, que es este tema de las relaciones entre el esqueleto y la masa muscular. Entonces, poder aplicarlo en una población extremo, eh, porque ahí estos linieros llegan al máximo de masa muscular y eso lo logran llegando, gente de 1,90 m llegando a 100, más o menos llegando a 114, 115 kilos, ya logran el máximo de masa muscular. Pero tienen que pesar 140. Claro. Entonces, para pesar 140, por sus necesidades físicas, ¿no? Un poco como la lucha sumo. Entonces tienen que agregar esos kilos de grasa. Pero, pero, pero bueno, ya están jugando con los límites, ¿no? Claro, Y es básicamente como fue eso. tener un carro de madera y seguir metiéndole caballos en algún momento. ¿Sabés que yo vi al respecto un congreso que diste vos, creo que en México, si no me equivoco, lo vi 2 veces entero, hace años, ni siquiera te Wow. había conocido, y me quedé pensando con todo esto, y si bien es media obvia la pregunta, pero está bueno que lo compartas, para bajar un poco línea de lo que estuvimos charlando recién. ¿Podría ser una medida fiable o con alto grado de validez para hacer un corte en selecciones en edades tempranas para poder seleccionar, por ejemplo, no sé, si yo quiero un seleccionado de rugby, hasta cierta edad, vos deberías tener cierta estructura ósea y por fuera de esto vos no vas a poder llegar a lo que nosotros queremos de acá a una proyección de años? ¿O preferís decir, mira, no sé, este es el dato, capaz que el tipo es un dotado y puede sobrellevarlo con talento? ¿Qué opinás? No sé si me expliqué bien. Sí, sí, coincido mucho con vos y de hecho es lo que hizo Australia. Australia a partir del año 88, 89 empezó a hacer esto en todos los rubros, lo que los llevó a, por ejemplo, en Montreal 76 ganaron solo 2 medallas, ninguna de oro. Uf, Y en el año 2000 ya empezaron a ganar sistemáticamente 50 medallas. Una población que es la mitad de la nuestra. Nosotros ganamos 8 medallas y nos ponemos contentos, ellos están en sí, 50, no importa el color. no importa el color. Y encima, el rugby union en Australia es el cuarto deporte en popularidad, no es el más popular. Mirá vos. Y, y a pesar de eso, consiguieron ganar 2 mundiales con este proceso de selección de talento que ellos lo empezaron a partir de los 12 años, al margen de si el chico sabía jugar o no al rugby, ¿sí?
pero los elegían por estructuras. Ese es el tema. Ahora, yo he ¿Sabés hecho qué? Sí, 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 cerrame. No, porque tú te hago un breve y quiero que después me cuente lo que vos hiciste. Que me pasa parecido, yo trabajé un tiempo en captación en Boca Juniors y lo que hacíamos era, me decían, mirá, más que la técnica que pueda llegar a tener, yo lo hice en vóley, fíjate las palancas, los pelos en las piernas, la mandíbula, las manos, como que se preocupaban más por la proyección antropométrica quizás que ajá. propiamente dicho la técnica. Ahora sí, decime, contame qué es lo que habías hecho. Sí, ojo que siempre hay excepciones a la regla, ¿eh? Siempre, Sí, pero son excepciones. Por ejemplo, un jugador de la NBA de 1,67 m, pero que la es uno volcaba solo, encima. claro, es uno solo, ¿se entiende? Entonces, siempre dejamos, de hecho, hay un, hay un reportaje que me hicieron del New York Times en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que está en la web ahí, está en la web, Tranca. sobre excepciones a la regla. Sí, justamente, Ah, muy excepciones a la regla, bueno eso. donde hablé del caso de Stefan Holm, el sueco de salto en alto, que con 1,81 m ganó medalla de oro en Atenas 2004. Increíble. Y no, sí. eh, pero siempre hay excepciones a la regla, ¿está bien? Entonces siempre hablamos de probabilidades más que de certezas absolutas. Y por ejemplo en rugby, para llegar a nivel selección, y por lo general, sobre todo en los puestos de forwards, hay que tener esqueletos grandes y tener 60 kilos de músculo, y es muy difícil llegar a eso con esqueletos que sean menores a 12 kilos. Y hay varios jugadores que han quedado en el camino, muy buenos jugadores, pero con esqueletos de 9 kilos que eran excelentes jugadores, pero no llegaban al tamaño necesario para nivel internacional. Y, y lo que te quería decir es que hice un estudio en un club de rugby de acá, que medimos todo el club, desde los mayores hasta los infantiles. En los infantiles hicimos lo que se llama un análisis discriminante, discriminant analysis, una estrategia estadística, que era para ver qué factor antropométrico podía predecir si el jugador iba a ser forward o back. Y encontramos que el diámetro de rodillas era el factor discriminante que determinaba si uno terminaba siendo forward o back. El Mirá diámetro de vos. rodillas, ya en infantiles a los 10 años. Muy zarpado. Sí, yo he visto a veces que dicen para la posición de determinados deportes también ver las dominancias y demás por encima del talento donde él se sienta cómodo. Eso se ve mucho. Y saliendo un poquito de esto que estábamos hablando, Fran, viste que como que cada región tiene sus costumbres en alimentación. No sé, yo sé que en Estados Unidos hay una oferta gigante y generalmente las personas se van hacia los extremos. Está muy clara cuál es la predominancia en lo que es todos los países de Oriente y demás. ¿Y cómo clasificarías a la Argentina? Viéndolo en perspectiva. La Argentina está dentro de los países de la alimentación occidental, ¿sí? Por ejemplo, trabajé con un equipo de fútbol en Japón, y Japón es impresionante lo diferente que comen de nosotros. Y en países árabes también. Pero Argentina está dentro de una dieta occidental, ¿sí? De las miles de encuestas que hemos hecho en deportistas en Argentina, el argentino promedio deportista le gusta comer 20-40-40, 20% proteína. Por ejemplo, en Japón se come 12 a 15% proteína, ¿sí? Mira. 40% hidrato de carbono y 40% grasas. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Milanesas, empanadas, pizza, milanesa, empanadas, pizzas, bife con puré o papas fritas, ¿cómo es? Medialunas, facturas, mate con bizcocho, esas cosas. ¿Está bien? Claro. Esa es lo que nos gusta a nosotros, el bifacho, todo. Nos gusta también saltearnos el desayuno, o sea, el desayuno eran unos mates Tomar un mate y... y listo, te vas. Entonces, el ayuno intermitente acá, salteando el desayuno, es normal. es claro. Y una cena grande a la noche con el bifacho y todo eso.
Entonces, y tenemos los mismos indicadores de salud y mortalidad que países como Estados Unidos o del oeste de Europa, ¿sí? Del norte de Europa. La misma mortalidad por enfermedad cardiovascular. No es casualidad que Favaloro haya desarrollado desarrolló soluciones para un problema que veía cotidianamente. Acá y en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic, donde lo terminó desarrollando, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro patrón de alimentación. 20-40-40, ¿sí? Lo que nos gusta a nosotros como cultura. Sí, yo creo que todos caemos similar en eso, en Y ese es porcentaje rico, de distribución. es rico. Y aparte lo tenemos cerca, la carne que tenemos es ¡Oh! buena, es difícil. Es difícil. Vamos a una pregunta técnica que había salido y va a ser una de las pocas que me preguntaron muchos, entonces lo anoté, sobre qué opinás de esta posible ventana metabólica. ¿Existe, no existe? ¿Hay que aprovecharla? Es individual? ¿Qué nos tenés para contar al Eh, respecto? bueno, yo me refiero más que nada a los estudios que vienen haciendo Brad Schoenfield y Alan Aragon desde hace 4 o 5 años, y las revisiones y metaanálisis de todos los estudios. El primero que empezó con eso fue John Ivey, de la Universidad de Texas, hace ya 20 años más o menos, o más, no, más. Pero él lo hacía referente al glucógeno, ¿sí? Recuperar glucógeno post-entrenamiento, inmediatamente post-entrenamiento. Y eso sí es real, eso sí funciona. O No sea, con proteína, digamos. pero aparentemente no con proteínas, ¿sí? Sí con hidratos de carbono, que hay una ventana de oportunidad, de capacidad aumentada de incorporar glucógeno más rápido post-entrenamiento, en la primera hora. Eso sí es real, pero solo es útil hacer eso si tu próximo entrenamiento es dentro de las próximas 6 horas. Si entrenas una vez por día, ni te preocupes por eso. Claro. En cambio, el tema de comer la proteína inmediatamente después de entrenar, bueno, eso se sigue debatiendo, ¿no? Hay gente que... Y hay papers científicos a favor, pero la Papers mayoría, en contra. claro, o sea, siempre vas a encontrar algún paper científico a favor, y otros en contra, y otros neutrales. Entonces, cuando los pones en la balanza, no es tan así. Entonces, la postura actual, a la cual yo me refiero a estas eminencias del tema, es que no hay. Igual no quiere decir que no quiere decir que haya que comer proteína una vez por día. Lo que recomendamos por lo general es comer proteína 4 o 5 veces al día en dosis isoproteicas. O sea, si necesitas 120 gramos por día, y comer 30 gramos en cada comida aproximadamente, ¿sí? Claro. Cada 4 horas. Y tus entrenamientos van a caer siempre entre medio de esas Y vas a de contar esas dos con... comidas, claro, en un periodo de 4 horas. Entonces siempre estás teniendo un buen flujo de aminoácidos que viene de la proteína, circulando en sangre para anabolizar y recuperar todo lo necesario. ¿Sabes qué? Bueno, clarísimo, Fran, ahí para la gente que preguntaba. Me quedé pensando en lo que veníamos hablando antes y quiero que después me pases la nota esa que hablas sobre sacar al ejemplo que sobresale de la media, porque lamentablemente la gente emula a ellos. Y a mí me pasa también con el entrenamiento, otra vez trazando otro paralelismo, que por ejemplo, no sé, agarran a Federer y quizás Federer hace unos lauritos coordinativos, todo, que yo veo que no hay ninguna adaptación, no hay mucho más, y la gente se pone a hacer eso pensando que va a replicar y va a jugar como Federer, cuando justamente lo que yo les digo es, no vean al tipo que sobresale. O sea, analizan a Phelps y copian lo que come Phelps, por ejemplo, en tu caso, y el tipo está más cerca de ser un mono que ser un humano. Entonces, ¿cómo todo el tiempo tenemos que contrarrestar, decir, no emulemos al tipo que sobresale porque no somos como el tipo que sobresale? Tal cual, tal cual. Sí, hay gente que es súper dotada, hay gente que es realmente súper dotada. Me acuerdo cuando el doctor Cebeso me presentó a Ortega, el burrito A ver. Ortega. Estamos ahí en el pasillo del Monumental, y viene Fran, vení. El doctor Cebeso, siempre muy taxativo, va a los bifes directamente, médico de la guardia del Ramos Mejía, la tiene re clara, no tiene tiempo Lo de tengo boludeces. cerca. Bueno, no tiene tiempo de boludeces. Dice, Fran, vení, te presento al burrito que había regresado, ¿no? Y
voy y estoy frente a su eminencia, que la admiro tanto, tan buen tipo el burrito, pero uno cuando es nutricionista ahí se tiene que hacer el como que, no, no me impresionás, ¿sí? Claro, Porque si no te pierden el respeto. claro. Y agarra y dice, Fran, este es el burrito. Burrito, este es Fran. Fran, no lo jodas. Y se va. Y me quedo ahí con Ortega, lo miro, me encojo de hombros y digo, bueno, no te jodo. Y él sonríe, se encoge de hombros y nos vamos. O sea, es un estado genético que haga lo que haga. Le va a andar bien. Va Juega a bien andar y tiene bien. los abdominales marcados. Claro. Después venía a la oficina, ¿viste? Asomaba la cabeza por la puerta. Como O sea, para cumplir. no, qué sé yo, le decía, Ortega, ¿te puedo ayudar en algo? Dice, era medio tímido, ¿no? Se levanta la remera, me muestra los abdominales y dice, ¿cómo me ve, Doc? ¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Qué gran. pero es el ejemplo de los superdotados. ¿Viste? Ahora, si yo hago la dieta de él, no puede. Claro, olvídate. O un pibe de inferiores replicando. Acá hay que tener esa cintura, justo hablando de burrito. Y te hago otra pregunta. Por ejemplo, después de todo lo que investigaste, y doy fe que seguís investigando y demás, ¿te encontraste con algo que quizás no era esencial o algo que no estaba y tenía que estar? No sé, por ejemplo, hay un paradigma hace muy poco en la parte de entrenamiento, para siempre tratar de introducirlo, con la flexibilidad. Viste, generalmente antes se tenían un altar encima y empezaron a haber muchas investigaciones científicas en pos de que no disminuía el DOMS y demás, y ciertos preparadores físicos lo pusimos un poco de lado. Con la nutrición, en la última decena de años, por ejemplo, ¿viste algún cambio o algo así? Che, esto al final no sirve tanto y se está dejando de lado, o al revés. Y sí, bastante. Mirá que justo esta semana salió un paper proponiendo quitar la flexibilidad como una de las 7 características de educación física, de requerimientos para salud física. Justo que lo nombrás ahora. Y en nutrición sí, a medida que avanza la ciencia de nutrición, sobre todo en el deporte, que antes no se investigaba mucho, hay muchos cambios de paradigma o cosas que se creían que se han descartado o dejado de lado. El caso de los aminoácidos ramificados en cadena, por ejemplo, que antes era casi obligatorio y ahora al menos todos los expertos que estudian el tema no le dan el pulgar hacia arriba, ¿no? Ese es uno. Otro fue el tema de los antioxidantes, los suplementos antioxidantes que década del 80 y 90, la década del 90 eran la solución. Y después se empezó a descubrir que interferían con las adaptaciones al entrenamiento y que no era recomendable tomarlos, ¿verdad? Después, otros temas como, por ejemplo, el exceso de hidratación, el beber aunque uno no sienta sed. Y eso generó un problema de hiponatremia y gente murió por ese tema. En maratones, sí. Y entonces hay varios ajustes y cambios que se vienen haciendo. O por ejemplo, antes se decía que el atleta no necesitaba tanta proteína, el atleta de fuerza o culturismo. Y después se demostró que sí. Van subiendo la recomendación de gramos por kilo de músculo a poquito que va pasando el tiempo, parece. Parece. Y entonces hay varios cambios que han ocurrido y que están ocurriendo, y por ahí yo hoy creo o enseño cosas o digo cosas que hasta la fecha son una especie de acercamiento a la verdad, y dentro de 3 años voy a tener que decir, no, miren, estuve equivocado. Sí, está perfecto. Lo he hecho No, está veces. perfecto. Siempre, no creo que esté mal. O sea, generalmente hay algo que siempre estamos haciendo mal o no, porque la perfección no existe, ergo la capacitación es constante y muchas veces tenés que ir cambiando, y no por eso está mal. Yo siempre doy el mismo ejemplo con Michael Boyd, que te pasé algún librito de Michael Boyd. Sí. El tipo de tapa a tapa va cambiando drásticamente el enfoque. Por ejemplo, uno es más con pelotas inestables, al otro se va a un levantamiento olímpico, al otro se va al laburo unipedal, y el chabón cambia, arranca un libro pidiendo perdón que no había involucrado antes al laburo miofascial, y me parece
bárbaro cambiar, porque generalmente qué cuando uno bueno. dice algo, sí, generalmente cuando uno dice lo contrario a lo que venía diciendo, lo tildan como que está mal. Pero para mí Ajá. es totalmente necesario ese cambio. Mira vos, sí, hay que tener plasticidad, flexibilidad mental, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es? Y tratar de evitar los extremos y los fanatismos, que el sistema de creencias se convierta como siempre digo, la nutrición es como, junto con el fútbol, la política y la religión son cosas que no se puede hablar en el almuerzo con familia porque Porque para quilombo. nos peleamos todos. Eh, Te hago otra pregunta que también está un poco trillada, pero y de hecho a mí no me gusta cuando me la hacen, pero para jugar un poco Ajá. a modo de disparador. Muchas veces me preguntan, che, Iván, ¿qué porcentaje vos le das de importancia a la nutrición o al entrenamiento? Yo suelo responder que no me gusta hablar de porcentajes porque todos son importantes, pero va a depender de ciertos objetivos la importancia que le demos a la nutrición. Si alguien quiere por ahí disminuir el tejido adiposo y el balance energético al final del día va a ser muy importante. Entonces, ¿vos cómo manejas ahí en cuanto a objetivos cuando te viene un paciente o un deportista? ¿Qué porcentaje de importancia le das al entrenamiento? Eh, bueno, yo siempre digo esto, si vos comés como Arnold Schwarzenegger, no te vas a parecer a él. Pero si vos entrenás como Schwarzenegger, te vas a parecer mucho más a Schwarzenegger. Muy buena, me Entonces, gustó. para mí, la clave es el entrenamiento. O sea, para mí el entrenamiento son los sargentos y la nutrición son los soldados. ¿A dónde van los soldados? Por ejemplo, si yo como hidrato de carbono, proteínas, grasas, una comida, ¿a dónde va? Si corro, se oxida como combustible. ¿Está bien? Si hago pesas, bueno, se convierte en músculo. Y si no hago nada, se convierte en grasa. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí, lo que clarísimo. direcciona, lo que direcciona los nutrientes que como, estoy simplificando bastante, pero para que se entienda, depende del estímulo que le das con la actividad física y el ejercicio. Entonces, para mí es inseparable el ejercicio y el tipo de ejercicio, la intensidad, el volumen, todo, para lograr un efecto que los nutrientes vayan a donde tienen que ir. Claro, Es como que la nutrición fundamental, estaría ¿no? supeditada a lo que se haga en el entrenamiento. Porque muchas Sí, veces pasa que profesionales de la nutrición, me ha pasado con deportistas, cuando ajá. yo respeto mucho la flexibilidad en cuanto al trabajo interdisciplinario, pero si el nutricionista te baja una línea sin preguntarte la planificación, falta una pata de la mesa y me parece que es algo que tendría que ser Y primordial. sí, sí, es eh, fundamental, fundamental. O sea, yo creo que una de las cosas que más me ayudó en nutrición deportiva es cuando empecé la carrera hice 2 años de nutrición y me deprimí, la verdad que me deprimí, las materias eran una miércoles, yo no tenía la cabeza para, reprobé fisiología, bioquímica, microbiología, matemáticas, era un desastre. No me daba la cabeza para eso y me decían que en deportistas no pasaba nada, que no tenían que hacer nada diferente y que si no me gustaba el hospital, que me olvide de la nutrición. Entonces dejé la nutrición y me puse a hacer cursos de entrenamiento. Y ahí aprendí de periodización, de volumen, de intensidad. Empecé a leer los libros bueno, con los que mandaste, los de Boroviov, Verkhoyansky, Matveyev. ¿Viste? Me hice el curso de la National Strength and Conditioning Association en el 91. Mirá vos, qué bien. Sí, sí, sí. Después vino Tom Buckley a Argentina y quería que yo lidere el movimiento, pero no era Qué económicamente fenómeno. viable en el 2001. Sí, se quedó conmigo un tiempo. Buena gente. Y todo aprender todo eso de entrenamiento, después me enseñó, que es lo que enseño ahora en los cursos a los licenciados en nutrición, es entender la planificación, entender las dosis de carga, los principios de supercompensación y entender los sistemas energéticos de cada deporte y actividad para que para prescribir la nutrición adecuada en cada momento de la planificación, que está en un Claro. ciclo de fuerza
en un ciclo de fuerza va a necesitar no tantas calorías, más proteína y menos hidrato de carbono. Está en un Exacto. ciclo de volumen o de hipertrofia y va a necesitar más calorías, más hidrato de carbono. Y por ahí un suplemento acá sí y acá no. ¿Se entiende? Entonces, para mí la nutrición deportiva parte de la planificación del preparador físico. Y, y- y entender, tenemos que entender el metalenguaje del preparador físico. Y como es, y por eso a mis alumnas, por ejemplo, les insisto que aprendan a hacer arranque y envión, por lo menos, Es y, y- buenísimo eso. y hacer cursos de preparación física. Me parece sine qua non, me parece indispensable. Imagínate que en la carrera de educación física no te enseñan a hacer arranque en guión, así que está haciendo bastante, me gusta igual que subas la vara, sería hermoso, sé que por ejemplo Bueno, Ezequiel Costa tiene su espacio en tus cursos y demás, y eso lo celebro, más que venga eh, de un profesional como vos. el- lo que pasa es que yo vi que a mí me ayudó. Mirá que voy a prender una luz que... Sí, igual es hermoso, el fondo, los pajaritos, te agradezco por todo eso que no escucho hace un mes. Bueno, espera que prendo una luz y seguimos. Me viene a Sí, anochecer. sí, lo que te decía es que, ¿cómo es? A mí me ayudó mucho, también desde otro punto de vista. O sea, cuando, cuando un deportista me veía que yo podía hacer un arranque, un envión, una sentadilla profunda, esto y que el otro, eh, el deportista confiaba más en mí que en, que yo, la nutricionista de la obra social que abría un cajón y le daba las 1500 calorías a todo el mundo. ¿Se entiende? O sea, teníamos un factor en común, un rapport, y yo entendía el desgaste que es hacer, qué sé yo, 1 hora y media de levantamiento olímpico, ¿sí? Te liquida, Claro. ¿ah? Es durísimo. Entonces, me ayudó muchísimo eso. Y después, bueno, volví a a terminar la carrera de nutrición, la terminé, después hice una maestría, pero ese lapso de interrupción, tomando cursos de entrenamiento, para mí fue lo- el factor La, diferenciador. Eso te iba a decir, te posiciona distinto. Yo creo que todos deberíamos, tanto como yo hablando del lado del punto de vista de los profes, meterse en nutrición, meterse en kinesiología, ¿Sí? porque lo que vas a lograr es mejorar el trabajo interdisciplinario. Mira, lo que yo he visto estos años, o sea, hay mucho miedo. A mí me han criticado desde el ámbito de la nutrición por permitir que los preparadores físicos y los profes hagan cursos de nutrición y aprendan de nutrición, ¿sí? Y lo que yo he visto en estos 20, 25 años que trabajé con deportes es que el preparador físico, el profe, que más sabe, cuanto más sabe de nutrición, más deriva y delega la función. Claro, Y el que menos sabe de nutrición es el que hace más se quiere intrusismo, hacer cargo. cree que sabe más y más da dieta, suplementos, todo. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, de la misma manera que insisto que los licenciados en nutrición aprendan de entrenamiento, no para prescribir, sino para entender este lenguaje en común, ¿sí? Es Exacto, fundamental. exacto. Exacto, yo creo También. que jamás bajaría línea nutricional, jamás bajaría línea de rehabilitación, pero sí me interesa comprender un poquito mejor la campana que me dicen los profesionales, como para poder por lo menos decir, bueno, esto está más o menos bien, pero eso de respetar los campos del Ujú. entrenamiento me parece básico, Es que genial. hay otro problema en esto, Iván, es que por ahí el nutricionista ve a cada persona una vez al mes, por ejemplo, en los recreacionales que van un solo. En cambio, el entrenador está todos los días con la persona. Entonces, el entrenador tiene que tener suficiente conocimiento de nutrición para orientar, digamos, a corto plazo ahí o dar tips, este que el otro. Sí, tiene que saber de nutrición, tiene que ayudar en el momento, porque no puede estar todo el día llamando a nutricionista o Claro. esperando un mes hasta que, ¿sí? Entonces, por el solo hecho de estar todo el tiempo ahí, tiene que saber de nutrición. Oh, se cortó la luz. Era para el final eso. Bueno, ya falta poquito, Fran. La verdad que antes Ok, de que se corte por las dudas, te quería agradecer el tiempo, decirte que la verdad que admiro mucho tu trabajo, sobre todo algo que no llegamos a hablar, pero es la parte comunicacional.
la bajada de línea que haces es muy simple y muy sencilla, y sé que atrás de eso hay un fondo de investigación tremenda, así que te felicito por esa parte de comunicación que a veces tanto cuesta, que sé que le das mucho énfasis, ¿o no? Bueno, muchísimas gracias, Iván. Yo admiro lo tuyo, te sigo en redes. Me gustan los ejercicios que das, me estimulan el cerebro. A veces los pruebo y todo. Y te agradezco muchísimo, muy agradecido por la importancia que me has dado en concederme esta entrevista. Bueno, un honor gigante, Fran, te mando un Dale. saludo grande a la distancia y espero que cuando termine todo esto ya nos podamos juntar a Nos alguna juntamos a comilona. comer de vuelta. Dale. Dale, abrazo Un grande, abrazo. Fran. Chao Chao. y gracias a todos los que se conectaron. Claro. Gracias a todos. Sí.